Francisco, vamos a viajar un poquito al norte, ¿te parece? Viajemos, Aunque hemos viajemos. viajado harto al norte, sí, ¿eh? Hemos Hemos estado viajado ahí hasta el norte, vamos a tener que empezar a viajar al sur también. al sur, sí, pero esta vez no nos vamos a ir tan al norte, porque hemos ido demasiado al norte, Arica, el Norte Grande, los capítulos, episodios del Norte Grande, Sí, uno y sí, 2, hemos ¿no? estado. Pero ahora vamos a ir un poquito al norte de Santiago, ¿ah? ¿Te parece o no? Vamos al norte de Santiago. Dale, vamos con la cortina y resolvemos este misterio de por qué tan al norte de Santiago. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Francisco Betancourt, te presento nada menos que a María de los Ángeles Carvajal. Ella es profesora de historia, integrante encargada del Departamento de Cultura e Identidades de la Municipalidad de Quilicura y magíster en Desarrollo Urbano y Ángeles, como nos pidió que le dijéramos, ¿eh? Ángeles se tomó el tiempo para estar con nosotros en nuestro episodio número 30 de Proyecto Subterra. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo has estado? Muy bien, buenas tardes. Muy agradecida de esta invitación y bueno, mi cargo dentro del Departamento de Cultura e Identidades es encargada de la sección de patrimonio. Encargada de la sección de patrimonio, ¿viste? Patrimonio. Ujú. ¿Qué te parece? Quilicura. ¿Mm? Tú has estado en Quilicura, pues Francisco, todos hemos pasado por ahí Sí, cuando vamos para el sí, sí. norte, para nuestros auditores de fuera de Chile, digamos, es el camino obligado para salir de Santiago hacia el norte, digamos, la comuna de Quilicura. ¿Y qué se hace ahí entonces, Ángeles, en ese departamento? ¿Cómo vives el día a día? ¿Cuáles son los proyectos? Cuéntanos un poquito de todo lo que está pasando ahí. Bueno, actualmente Quilicura se le reconoce o estamos ahí buscando aunar nuestros esfuerzos como una alcaldía ciudadana. Así que en el caso del Departamento de Cultura e Identidades es Daniela Jara, la encargada y quien encabeza este proyecto y trabajamos distintas miradas o distintas áreas de esta cultura presente en Quilicura, considerando el folclore, la artesanía y el patrimonio, que es mi responsabilidad y de la cual me encuentro a cargo. Mm. Cuando tú nos decías el nombre del departamento, ¿no? El Departamento de Cultura e Identidades. ¿Ah? Lo de identidades, el plural, ¿ah? Es bastante lógico porque pareciera ser Quilicura particularmente, como una comuna bastante multicultural, ¿no? Ha recibido o sea, lo que uno sabe desde afuera, digamos, es que ha recibido la mayor migración haitiana, por ejemplo, de Claro. la década del 2000, ¿no? Y Ujú. antes de eso, o sea, ya era multicultural porque es como una comuna que fue conurbada con Santiago, ¿ah? O sea, era semirural, ¿no? Y como fue urbanizándose, entonces como un lugar de transición hacia el sector y el hinterland de Santiago, ¿no? Entonces las identidades, queda claro, pero cultura sigue en singular. No sé cómo ves eso Claro. o cómo se ha pensado ahí. Sí, bueno, nosotros, eh, si bien estamos trabajando y buscando insertarnos también en esta comunidad, lo entendemos de distintas también lógicas. Claro, esta idea como de que sea cultura representa, quizás a veces se piensa como que es lo más docto, lo más formal o propio de la clase alta, pero nosotros también buscamos como esta cultura que llegue a las personas. Por ejemplo, se hacen talleres que son gratuitos, que se recibe a toda la comunidad y están ahí actualmente finalizando este primer ciclo de talleres presenciales. Entonces, se hace esta invitación como a distintas expresiones, pero no es excluyente. Tenemos como todavía está como matriz más tradicional, pero buscamos que sea inclusivo, participativo, intergeneracional también. Entonces ahí está el departamento activando distintas acciones.
Oye, y respecto también a esta cultura, digamos, o sea, las identidades en plural, ¿no? Como de la gente puede, no sé cuántos habitantes son de Quilicura, pero no sé, si son 100.000 habitantes, pueden ser 100.000 tipos de identidades. Eh, pero claro, como cultura en singular, no sé si te lo pregunto y como, cuál es la visión que tienen quizá, o respecto de lo que tú estás trabajando ahí, eh, cultura como parte como de una identidad más como fija que tiene que ver como con la historia, ¿no es cierto? ¿No? No sé si, Claro. como a lo mejor que el pasado de la comuna, si nos pudieras contar un poco de ese pasado. Sí, bueno, De... el pasado de Quilicura a mí me ha resultado fascinante. Yo asumí este desafío hace 4 meses y me encontré con que muchas cosas de las que yo conocía o había crecido escuchando eran parte también como una memoria colectiva dentro de la comuna que tiene que ver precisamente con su pasado campesino. De hecho, mis raíces están aquí, yo desciendo de campesinos y comerciantes acá en Quilicura, y todavía se recuerda mucho eso, el tema de los fondos. Si pudiéramos invitar a quienes nos están escuchando, nos están viendo a conocer más de este territorio, probablemente muchos han escuchado el sector de Lobosa, lo Echevers, y esos son los apellidos de las personas que fueron dueñas de estas grandes extensiones de tierra. Los Sañartu, los Bascuñán, los Marcoleta, que claro, hoy día son calles o son avenidas, pero es este pasado que aún se hace muy presente a través de estos nombres. eh, y es un desafío también acercar un poco este conocimiento, porque hoy día los más jóvenes o quienes vienen llegando a la comuna no ven campo. Por ejemplo, Quilicura, pensando como estas identidades, fue muy conocida por su chicha, por sus vinos, por la viña de Quilicura, que en la colonia estuvo en el Valle Locampino, pero hoy día el Valle Locampino es uno de los polos de crecimiento inmobiliario más importantes dentro de la de comuna, desarrollo, ¿no? Como una de zona un poco desarrollo. más como, ¿cómo decirlo? Como, por lo que tengo entendido, como más como amoronada, ¿no es cierto? Como casas más nuevas, como con Claro. jardines, claro, ¿no? Y además tiene ahí como la antesala a los cerros de Renca, entonces es muy particular el paisaje que tiene este valle, pero fue la viña de Quilicura. Entonces también, a quien le interese la historia del vino, bueno, hay un pasaje muy interesante acá en Quilicura y precisamente en ese lugar, pero todo lo que rodeaba la comuna de Quilicura eran viñas, y yo tengo ese recuerdo en el sector de Lo Cruzat, que era otro de estos fundos, Los cruces. y cómo era un camino de tierra, cómo mi abuelo sembraba ahí, y eso ahora son condominios que reciben a los nuevos residentes ya desde mediados de la década de los 90. Pero claro, queda esta idea todavía del campo, esta idea de que si uno va al centro de Quilicura es ir al pueblo de Quilicura, que eso viene desde sus orígenes. Y también es interesante, como lo mencionaban al inicio, de que claro, Quilicura es de alguna manera que el lugar que le da la bienvenida a quienes llegan desde el norte del país, pero antes de la llegada de los españoles también fue el lugar que recibió a los incas. Entonces acá Pasa el también, camino Linca por ahí, ¿no? Pasa el camino Linca, exactamente. exacto, sí. Entonces era una zona estratégica que de hecho Había un hace unos cacique, días, ¿no? Un cacique ahí había. Cacique claro, Quilicura. ahí empieza como la discusión si era Quilicanta, Quilicante, Culacura, si hace claro. referencia a este personaje Claro. inca, o a la geografía de estos tres grandes cerros que uno puede observar. Pero claro, que se hizo más evidente la presencia inca acá a través de un descubrimiento de un cementerio en 1975 en el centro de Quilicura, y ahí se dieron cuenta de que este lugar había sido ocupado o poblado por los incas, entonces también tiene ese nexo con este imperio, pero todavía está como muy desconocido, por eso estamos como movilizándonos para dar cuenta también de este pasado, y sobre todo también a quienes van llegando ahora, decirle, aquí este lugar estuvo por la presencia inca, llegaron después los españoles, llegaron las personas una vez que empieza el declive de la salitrera, entonces tenemos esta idea como de estar recibiendo migración o nueva población, así una constante en la historia acá de Quilicura. Mm. Porque la imagen que uno tiene, bueno, y también la estadística de Quilicura, que es una comuna industrial, digamos, muy industrial, ¿ah? Con barrios industriales, ¿no? Eh,
Claro. Pero, digamos, tras de esos bloques de cemento está toda esta historia agrícola, viñatera, como tú comentas, ¿no? Arqueológica también. Y me imagino hay un departamento de cultura e identidades, y con tu vocación de patrimonio y con tu formación en patrimonio, ¿no? Se imagina varias cosas que hacer, ¿ah? Como para abrirse camino, ¿cierto? En este bosque industrial y decir, bueno, esto está cimentado sobre una historia que es necesario ponerla en valor, ¿no? Sí, bueno, yo asumo ese desafío no solamente por esta vocación o por la formación académica que tengo, también es como una especie de mandatos, por así decirlo, Mm, de mis antepasados, mm, eh, porque en esta búsqueda, también yo creo una búsqueda personal, no solamente profesional, me di cuenta, o sea, yo ya sabía que mi familia paterna era muy antigua, y en estos últimos años empecé a indagar, y claro, me di cuenta que ellos llegan desde Colina, se establecen en Renca, y ahí está este primer antepasado de apellido Carvajal, que nace ahí en 1815 y recibe el bautismo en la parroquia del Señor de Renca. Entonces siempre la familia ha estado en Renca, en el sector de Huachuraba, y finalmente acá en Quilicura, donde se casan mis bisabuelos, donde nace mi abuelo, donde nace mi padre. Entonces, eh, de alguna manera, claro, yo tengo este vínculo con el territorio, y eso también El es un territorio. desafío. Yo se lo comentaba a Daniela Jara, como encargada ella del departamento. Yo le decía, claro, más que sentirme como muy segura de lo que yo sé o de mi propia historia, es un desafío, porque no puedo estar segura de esto, le decía yo. Entonces, claro, hay elementos que poner en valor respecto a los fondos. Se sabe muy poco, lamentablemente, respecto a estos fondos. Entonces, por ejemplo, en esta misma temática, me ha servido mucho, por ejemplo, revisar documentos del Archivo Nacional en relación a testamentos, por ejemplo. Entonces ahí Claro, claro, aparecen pistas. claro. O ahora que está la facilidad de revisar documentos del registro civil, bueno, vínculos de matrimonio, por ejemplo. Entonces, estas grandes familias, estaban todos ahí los Vergara, Echever, Campino, estaban todos vinculados a través de matrimonio Que y de estas alianzas. quedan los nombres inscritos en el territorio, como tú decías, ¿no? Sí, Lobo, están, Campino, están, ¿no? están Claro. sumamente presentes acá todavía. Entonces, eso es lo que yo les decía en una charla a los estudiantes, así como, no, no es solamente una calle, no es solamente el callejón Claro, Los Añartu, estos fueron los dueños finalmente de estos exacto. grandes fondos. Entonces, ahí está como también esta tarea de asumir, por ejemplo, lo que es el campo, de asumir expresiones inmateriales como es el Cristo de San Luis, que acá es muy conocido, es muy reconocido por Podría parte de hablarme la... un poco de eso, porque uno como santiaguino, no Más de quilicurano, adentro, digamos, no sé cuál es santiaguino, el género. santiaguino más Digamos, de adentro. claro, uno no ubica cuál es el Cristo de San Luis, digamos, uno Exacto. conoce como otros Cristos, pero Claro, ¿cuál es el sí. Cristo de O San sea, la, Luis? la presencia de la figura de Cristo, de esta ¿Ya? cruz, Sí, no, está, sí, bueno, claro. a lo largo de todos los valles o en los cerros también. Sí, Y en sí, el sí. caso de San Luis, está en lo que fue el corazón de este gran fondo, eh, San Luis. Entonces, todo lo que Ya. es, por así decirlo, de la mitad de Quilicura hacia el poniente era este gran fondo San Luis, que era el más grande de este territorio. Y claro, hay una historia ahí de esta leyenda de pactos con el diablo, Ah, sí. etcétera. Todavía siguen esas Y leyendas, quizás, sí, ¿no? está como muy arraigado, si bien eh, pues es parte de la historia oral, o de esta memoria campesina. Claro, hay muchas lecturas que se pueden hacer de este Cristo, pero está muy arraigado dentro de la comunidad y en Avenida San Luis. Y recuerda este pasado, esta visión también desde el pueblo hacia las élites y toda esta situación que se da del campesinado, que en el caso de Quilicura, por ejemplo, a propósito de San Luis, a mediados de la década del 30 se vino un conflicto entre los inquilinos y los dueños de este fondo, y es algo que no se ha indagado, no Mm. se ha conocido. De hecho se menciona en un solo libro lo que sucedió en ese momento, donde los campesinos se organizan para dar cuenta de la situación que ellos vivían. ¿Eso en qué Eso Entonces, es el época claro, siglo es? pasaban XX. muchas cosas en el San Luis, claro, a mediados Está medio siglo del XX. siglo XX. Mm. Entonces ahí, claro, está esta figura de Cristo, que es muy simbólica también, porque además
es una figura que llega de Francia, se instala en este lugar, y de alguna manera la comunidad, cuando empieza esto a crecer, se empieza a poblar, desaparece el fondo, esto se queda, es un elemento que se quedan los nombres también de los dueños, pero Cristo también de San Luis genera mucho interés, se une la comunidad, entonces también es interesante lo que pasa ahí, como que quedó muy arraigada la Exacto. presencia de este Cristo. Que ese es como el proceso de conurbación también, o sea, si bien la ciudad, la metrópoli se come sus satélites, pero no se los come del todo, digamos, no pierden identidad, no pierden práctica, se amoldan nomás, ¿no? O sea, quedan los nombres, ya con eso que tú has dicho, Claro. es muy significativo. Y a propósito de eso, tal vez nos podrías contar un poco de otra práctica, también rural, ¿no? Que ha quedado y tal vez que agarra más fuerza ahora, digamos, con la revalorización patrimonial, que es la procesión de Quasimodo, ¿no? Que- Claro, esa ha sido fue como la primera tarea que tomamos, por así decirlo, dentro de estas diversas expresiones con el campesinado, con el vino. Y lo que primero se materializó, por así decirlo, fue lo inmaterial, aunque suene curioso este patrimonio intangible a partir de la fiesta del Quasimodo, que es algo que ha traspasado generaciones también. Quienes nos están viendo probablemente en Arica, quizás lo han escuchado, pero lo desconocen. Ellos tienen carnavales, otro tipo de festividades. Y por ejemplo, hablaba con un amigo que es de Los Ángeles y me decía, no, eso, ¿qué cosa es? No, acá no existe. Los Ángeles del Entonces, Sur. muy, muy céntrico o incluso Claro, la zona metropolitano, por así. central, otra zona central. Exacto. Claro, Sí, sí. esta idea de correr a Cristo, de correr al Santísimo, que no es otra cosa que portar las hostias, de dar la comunión a los enfermos, resguardado por jinetes, por así decirlo, de una manera como muy, muy simple. Una semana ¿Qué es lo después de interesante? la Semana Santa, ¿eh? Una santa. Del Se Domingo A los da que Ramos, no todo una pueden llegar semana a la después. iglesia. Claro. se da todo este contexto de esta fiesta del Quasimodo, que en el caso de la región metropolitana nace, por así decirlo, nace esta expresión del Quasimodo en la zona de Renca. Entonces, este Quasimodo, ¿por qué se reconoce como el más antiguo en el caso de Renca? Porque Domingo Faustino Sarmiento escribe un texto y él es muy crítico, este intelectual argentino es muy crítico de lo que él ve en ese momento. Siglo Porque XIX. también hay que Claro. pensar que veníamos de alguna manera con lo que habían sido las reformas borbónicas, con esta idea de orden, de civilización, Claro, de claro. cierta formalidad. Entonces estas prácticas como más bien paganas no tenían, eran más bien cuestionadas, era Claro. poco orden, era un Es que desborde. Él Sarmiento, habla, claro, que Sarmiento viene con la idea moderna, ¿no? O sea, afrancesado, también critica a los gauchos allá en su país, entonces está como con... es como la barbarie para él, claro, la tradición hispanoamericana, ¿no es cierto? Una Sería, francesada. claro, entonces, claro, entonces claro. él dice en este texto, lo habla, y en realidad es un escándalo lo que él ve de que lanzan fuegos artificiales, que toman alcohol, que bailan, porque hay danza, porque esto sí va al Santísimo, que eso implicaba incluso tener que arrodillarse cuando pasaba el sacerdote con el Santísimo. Esto terminaba en fiesta, era una situación como muy extraña para él en ese momento, pero claro, a partir de este texto de alguna manera se reconoce como el Quasimodo más antiguo, el de Renca. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, a través de los libros se habla Quasimodo de Renca. Si se busca registros audiovisuales, Renca, siempre se destaca. Y nosotros nos dimos cuenta que esto era el Quasimodo de Renca y Quilicura. ¿Por qué? Porque la parroquia donde se iniciaba este Quasimodo con la misa de envío, que es parte de la estructura que tiene el Quasimodo, comenzaba en la parroquia El Señor de Renca. Y esa parroquia era el lugar donde también los quilicuranos eran bautizados o se casaban. No había todavía una parroquia acá en Quilicura. Y por lo tanto era el lugar donde comenzaba este recorrido en Renca y bordeando los cerros llegaba hasta Quilicura. Entonces era el Quasimodo Renca-Quilicura. Entonces ahí estamos más que hermanados con la actual comuna de Renca porque nos unía el Quasimodo. De hecho, o sea, Quilicura se crea en 1901, Mm. pero anteriormente éramos prácticamente el mismo territorio. Con Renca. Entonces, esta Mm. Con práctica Renca, tenía ¿no? Con lugar Renca. aquí. Claro.
claro, nos dividimos de renca también. Estas grandes familias escriben a las autoridades de la época y dicen, bueno, nosotros es una agricultura muy fértil, esto está creciendo, van una serie de justificaciones en cuanto al presupuesto que iba a tener este futuro municipio y ahí se genera esta división. Pero hasta ese Claro. momento los destinos de Quilicura habían estado unidos con Renca. Entonces ahí se Ángeles, hizo... Entonces, es Francisco, como el mismo perdóname, espacio Francisco, histórico, digamos, perdóname, es ¿sí? que no puedo dejar de, porque nosotros siempre jugamos un poco con los títulos después del podcast, ¿ah? Pero ¿Ya? está pintado a ponerle Quilicura la lleva, ¿no? O sería- Oye, sí, pues, ¿verdad, po? no, dale, No, Betancourt. no, que, claro, Sí, no, o sea, lo que decía Ángeles, digamos que en el fondo, que también lo hemos conversado a propósito de otros temas acá en Subterra, en algún momento salió también el tema de que en el fondo como las fronteras políticas, por decirlo ahora, actuales, digamos, no responden al pasado ni tampoco a este patrimonio material e inmaterial, eh, formaban parte el mismo espacio histórico en el fondo, claro. o sea, ahora hay una división, bueno, se van a enojar quizás en las municipalidades, digamos, claro, hay una división entre que tiene que ver con presupuesto, con un Claro. montón de cuestiones, claro, pero son el mismo espacio histórico en el fondo, y la misma familia que, que, que también te quería preguntar, que en el fondo tú dices que, bueno, viene de estos campesinos que en el fondo se quedaron, ¿no? Que probablemente también hubo otros y otras que no se quedaron y se fueron a otros lugares. Y además gente que viene. Entonces ahí viene también el tema de esta pluralidad de identidades. Pero me imagino que también tú has logrado identificar o rescatar o entrevistar, no sé, no solamente gente de tu familia, sino que también hay más como memorias campesinas bueno, quizás el mismo Quasimodo, ¿no es cierto? ¿No? Sí, claro, o sea, en el caso del Quasimodo es algo que se va heredando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con la Asociación de Quasimodistas de Quilicura, que ahí aprovecho de nuevamente reiterar mi agradecimiento, ellos hacían una distinción entre corredor o cuasimodista. Entonces, hay gente que puede participar y yo podría participar el próximo año si asisto a las reuniones, cumplo con todo lo que es mi indumentaria y puedo participar, no hay problema. Pero en general lo que está acá más arraigado es el hecho de que se repite, mis abuelos participaban, mis bisabuelos, personas que tienen a su familia en Renca, que participan en Renca y después pasan acá a Quilicura, entonces ahí aparece más, yo le comento al equipo la idea de paisaje cultural también, de cómo esto se ha ido desarrollando esta zona, cómo hay ciertas prácticas, cómo de alguna manera los cerros de Renca nos dan también identidad, entonces hay una serie de lógicas al respecto, y claro, es muy fuerte el tema del Quasimodo, pero esta idea como de herencia nuevamente, de este patrimonio que se hereda de los antepasados, y eso está muy arraigado. Pero hay también muchas historias, por ejemplo, respecto quizás a lo campesino, entre comillas, con esta idea como de la chicha, pero está muy arraigado todavía el recuerdo de las quintas de recreo. Entonces la quinta de Quilicura, que fue una de las últimas en desaparecer, entre comillas, la quinta de Barcelona, bueno, uno de los lugares que sobrevivió era el Costa Azul también, también muy Mm. cerca de... Entonces estaba también esta idea como de fiesta, pero no era necesariamente de los campesinos, pero sí esta idea como de holgorio, por así decirlo, que atrajo mucho a personas acá a Quilicura, a artistas, Claro. músicos, etc. ¿Y bueno, para lo de Quasimodo, entonces, ustedes en el departamento trabajaron con la Asociación de Quasimodistas? Sí. ¿Mm? Sí, bueno, ahí también a todos invitarlos. Bueno, este registro se lanzó en el contexto del mes de los patrimonios. Mm. Y claro, ahí se seleccionaron a dos protagonistas, la señora Manuela, que ahí el video está disponible en YouTube, y a don Luis. Entonces ahí tuvimos también como esta visión, la figura de don Luis Robles, de lo más tradicional y esta idea de esto que viene de generaciones anteriores. Y la señora Carmen, que llega a Quilicura desde el sur de Chile y nuevamente se incorpora a esta práctica ya como también como dirigente social y pone ahí también su fe en este Quasimodo y actualmente forma parte de la asociación. Entonces también tuvimos como lo más tradicional en la figura de don Luis Robles y la señora Manuela, esto ya de nuevo, esta idea también de la matriarca, esta incorporación de la fe también en este registro. Entonces ahí
se hizo un trabajo desde lo histórico, desde lo emocional, desde la memoria a través de estas dos figuras y nuestros Ya. protagonistas. Y eso lo encontramos en registro en la página web del departamento, ¿no? Sí, está a través de YouTube, En en YouTube, Cultura parece. Quilicura, nos encuentran en Vamos Instagram a y poner está aquí en arriba YouTube. después el link, Sí, ¿ya? Para que la gente acceda a lo que tú comentas, ¿ah? Cultura Quilicura. Cultura Quilicura, Cultura sí, ahí bueno, Quilicura. hay varios trabajos que se han realizado en este rescate o puesta en valor de estas identidades de Quilicura, están ahí los registros. Y claro, el video más reciente es precisamente el Quasimodo en Quilicura, porque además también se dio en un contexto bien particular, porque fueron 2 años en que no se realizó, entonces Claro. las personas decían, ¿qué pasa? ¿Qué no se va a hacer de nuevo? Lo extrañamos, entonces claro, está también toda esta carga emotiva de esto que significó estos 2 años, pérdida de cuasimodista a causa de la pandemia, entonces claro, esta sensibilidad estaba muy a flor de piel y era el momento de darlo a conocer. Entonces, Sí, increíble un gesto hacia los cuasimodistas, hacia Quilicura, pero también que nos conozcan en el país. Sabes que ahora entiendo un poco porque, bueno, cada zona tiene, la zona central tiene como su orgullo con respecto a la tradición y a la práctica, al ritual de Quasimodo, ¿no? Entonces la gente de Win, que se organiza mucho, digamos, y dicen que son los más organizados y hacen el Quasimodo más grande, la gente de Batuco también, ¿no? A mí también he visto la de que se hace la Florida, que van cabalgando por Walker Martínez hacia la cordillera, ¿no? Bueno, pero cada asociación se siente muy orgullosa de lo que hace porque, como tú ves, hay toda una organización previa, o sea, hay un año Sí, completo que están reuniéndose la asociación de cuasimodistas, ¿ah? Y lo sí, requiere un practican trabajo y tremendo. claro, o sea, tenía como desde muy pequeña era como la tradición de venir acá a ver el Quasimodo, entonces yo sabía que Mm, ya después de Pascua de Resurrección algo pasaba después de esta fecha y veía a estos jinetes y me llamaba mucho la atención el tema de los caballos, me emocionaba mucho, entonces mm, cuando me planteé la idea de que se va a realizar este registro, para mí fue como recordar que yo me emocionaba mucho, me daban mm, ganas de llorar en ese momento, pero era de emoción porque veía mm. tanta gente y de alguna manera se sentía ese respeto, esa fe, esa alegría de recorrer las calles. Y claro, hoy día actualmente el que es más reconocido, en que incluso algunos elementos son monumento nacional, son de colina. Entonces también se hace otro Quasimodo muy grande en Pudahuel. Claro, Entonces hay claro. distintos sectores, pero claro, siempre es una especie El como de, el de de Santiago Colina, norponiente, por así decirlo, sí, no, que el se de Colina activa. es muy grande, digamos. Y el más ¿Cómo? grande. Sí, bueno, Quilicura, Francisco, ¿viste? Que estamos viajando al norte de Santiago. Sí, claro, o sea, como lo especial, digamos, de esta como parte de Santiago que todavía no es del todo ciudad, digamos, porque estaba Mm. pensando, ahora que Ángel estaba hablando, digamos, de la emoción, de cuando veía como las personas participando, claro, o sea, en primer lugar, como a caballo, que uno ya no ve gente a caballo en Santiago, o sea, imagino como, no sé, la comuna de Santiago organizando un Quasimodo sería muy Que parece que hay un Mm. de problema Santiago Centro, digamos. que ¿Ah? parece que hay un Sí, problema con la ley del tránsito, que está prohibido el caballo, digamos, ¿ah? Claro, porque tú ahí chocas con el tema de lo que es como habitar la ciudad, ¿cachai? Que es como, y con el entrar en Santiago sería, entonces, claro, Claro. es y una de hecho, cuestión bien. a propósito de cómo pensar Santiago o la comuna de Santiago, al haber estado a cargo de la investigación histórica y decía, chuta, bueno, el tema de la pandemia, cómo acceder a biblioteca, ya todo como en Ujú. contra. Sí, lo Y sabemos de revisando, sobra. revisando distintas fuentes, a mí me gusta mucho la revista Zigzag. Entonces ahí revisando aquí dije, algo de saber, algo de vale. Y me encuentro con imágenes del Quasimodo a principios del siglo XX en el sector del Matadero. Y eso para mí fue así como, "Ah, no, esto yo no lo sabía, no lo tenía registrado", y en el sector de San Miguel. Y ahí salen las fotos y es increíble cómo en más de un siglo no ha cambiado la indumentaria, que es este pañuelo que cubre la cabeza en señal de respeto, esta capa o esclavina que cubre los Ya. hombros. Y veía estas imágenes, claro, en blanco y negro, en sepia, de la revista Six Size, pero esto no ha cambiado y tiene la misma estructura, que va una especie de escolta, que va el sacerdote en el coche, es el traje de guaso, entre comillas, esta esclavina no cambia, se mantienen ciertos colores, los adornos, el tema de los estandartes, decía, pero esto
se ha mantenido, pero claro, a mí lo que me llama mucho, pero esto en Matadero, así fue como, que de hecho ni siquiera Vicuña Maquena lo mencionan en su plan de transformación o cuando describe a lo que hoy día es Matasur. Yo veía así como estas imágenes del Matadero y su Claro. Guasimón, entonces fue una sorpresa Tal vez a mayúscula. Vicuña Maquena le daba un poco de vergüenza, quizás, como a Sarmiento, ¿no? Entonces lo omitía Claro, nomás, ¿ah? Sí, claro, también era un claro. Probablemente afrancesado. tenían, Oye, claro, esa es la... Ángeles, bueno, es interesante porque Quilicura, como ha dicho Francisco, también está como fuera de Santiago y adentro, digamos, parte del Gran Santiago. Bueno, tú eres muy joven, Francisco no, aunque parece que lo fuera, pero no lo es, yo tampoco, digamos, pero tal vez no te acuerdas, pero el 2007, cuando fue la implementación del Transantiago, ¿ah? Y quedó la embarrada, digamos, nadie sabía qué micro tomar, digamos, y los choferes sabían para dónde ir, ¿ah? Se armó una pequeña protesta en la Plaza Dignidad, Plaza Italia, ¿no? Un micro estallido social de un día, ¿ah? A propósito de eso, ¿no? De era muy tarde, la gente salió del trabajo, era el primer día del Transantiago, ¿no? Y fue un desastre, o sea, realmente los conductores no sabían dónde ir. Y Y hubo la gente no gente sabía dónde tomar dónde tomar la la micro micro, pero la cuestión es que los o choferes qué tomar. no se sabían el recorrido, era súper llamativo del desastre, digamos, de la implementación del Transantiago, y se tomaron vecinos de Quilicura, ¿ah? Se tomaron una micro para ir a Quilicura, ¿ah? Porque no había el trazado, no consideraba ir a esa zona, la zona norte de Santiago, ¿no? Y fue como y se la tomaron y le dijeron al chofer que fuera para allá, así una cuestión, pero demuestra, digamos, que, digamos, eso no pasa con comunas centrales, qué sé yo, como Providencia o San Miguel, qué sé yo, o Macul, ¿no? Que se puede ir por último caminando 3 horas, pero la idea de tener que tomar bus para ir a Quilicura, o al sector norponiente, digamos, demuestra mentalmente que los habitantes todavía lo piensan como fuera de Santiago, derechamente, ¿no? Y eso como Sí, que justifica una identidad local, digamos. claro, ¿Mm? es ir a Santiago. De hecho, bueno, yo crecí, si bien mis raíces están acá, yo crecí en la comuna de Maipú. Esa es la frase, ¿no? Yo Ir me a acuerdo Santiago. cuando niña, o en Maipú incluso también todavía está en esta lógica como del Sí, centro, que justo nos también. divide como Espucio, hay un pequeño campo, ir a Santiago. Y de hecho sale, dirección a Santiago. Y yo me acuerdo, claro, cuando venía de Maipú a Quilicura en micro, habían dos recorridos, entre comillas, directo en ese momento, en la 182 y la 302, y ahí yo recorría la mitad de Santiago. Yo justo crecí ahí en el límite de Maipú, Estación Central, entonces era recorrer este paisaje, después el centro de Santiago, no me acuerdo si era por Independencia o por Recoleta, pero ahí, cruzar el Mapocho ya, uno ya pasaba esta otra ciudad, por así decirlo, y llegábamos acá y era, no sé cuánto me habría demorado en ese tiempo, 2 horas, no sé, pero era la novedad de ir en micro y no me aburría y me gustaba. O también me acuerdo que era el tema del Metrobús, de estas micros celestes que todavía creo que hay en Puente Alto, entonces también uno llegaba ahí a Estación Mapocho, subir a estas micros celestes y llegar hacia Quilicura, pero para mí, claro, era como otro lugar, era el campo, Mm. no sé, por ejemplo, un recuerdo de niña era como subir así como a un muro detrás de la casa, y detrás del muro era el campo, entonces yo veía garza, andaba los queltehue, o lo mismo que decía mi papá, estas zonas, me decía, es que hay vegas, yo le decía, Vegas, Las Vegas, claro, los humedales, pero en el siglo XIX uno busca información y eran vegas, aparece el manejo de vegas. Entonces mi papá me decía esto y claro, yo a veces como que nos arrancábamos, cruzábamos al campo que estaba acá al lado de la casa. Y claro, yo me recuerdo caminar por una especie como de alfombra vegetal, por así decirlo, y el agua era esto igual que una esponja. Era el agua muy presente, había canales regadíos, donde trabajaba mi abuelo había un pozo, entonces ahí ver eso, todavía lo pienso, así como, había un pozo, ahora es como en el centro de Quilicura, pero había un pozo. Pura arena hoy día, ¿no? Todo seco. No, ahora Claro, ya pues eso está está- todo estamos construido, y de sufriendo. hecho, claro, lo que queda de estas zonas de vega también se han transformado, y en la actualidad es lo que está activando la comunidad también, la recuperación de estos humedales, que responde también a toda una lógica de la geografía, de la inclinación que tiene el valle, una serie de aspectos muy relevantes que también atrajeron a los incas. O sea, el agua siempre ha estado presente, existió una laguna de Quilicura, entonces ahí me encontraba con una representación
1863, si es que no me equivoco, laguna de Quilicura. Y dice, wow, la mitad de lo que hoy día es la comuna era una laguna. Y claro, por eso cuando hay un movimiento sísmico acá se siente más fuerte, cuando fue el terremoto del 2010, lamentablemente se perdieron vidas, se perdieron inmuebles, muchas propiedades resultaron dañadas, precisamente por el tipo de suelo también, Tipo de suelo, que ¿no? es el recuerdo de estas lagunas, estos grandes humedales Claro. que cubrieron el territorio. Ángeles, ¿y qué se viene para el departamento que tú integras de culturas y identidades en la agenda, digamos? ¿Qué tienen en mente? Eh, ¿Qué Sí, bueno, proyectos, ahora digamos? la idea desde ya lo más práctico, ya empiezan los talleres ya este segundo trimestre, por así decirlo. Entonces ahí ya en la red está haciendo la convocatoria a quienes quieran dictar cursos, están ahí, están recibiendo las propuestas. La idea es como tener ahí como toda la gama de edad de los más niños hasta adultos mayores, también estar ahí muy presente también con todo lo que tiene que ver con el teatro, está también para los más pequeños pampanitos, que es folclore para niños, entonces también ¿Cómo se llama? ahí el Pampanitos. nombre, Un panito. pampanitos, que estos pequeños frutos que tiene la uva, estos como ¿Ya? pequeños granitos, esos son los pámpanos, los pampanitos, entonces Eso también porque hacer esta referencia. era una zona de Claro, viñedos. Ya, claro, entonces existió un grupo y se tomó nuevamente ya. este nombre, entonces claro, ahí están pasando muchas cosas y respecto como a este rescate de esta historia, queremos retomar el tema de los humedales, que ahí hay un trabajo que está pendiente, porque sucede, y de hecho el día del patrimonio estuve yo ahí realizando la ruta y mucha gente me decía, yo pensé que eran terrenos pelados, que eran peladeros, que eran sitios eriazos, porque claro, uno, también quienes no conocen acá, si revisan, por ejemplo, Avenida Santa Luisa, Bernardo Higgins o el sector de San Luis, en la parte final, por esta frontera de Quilicura están estos humedales, está el estero Las Cruces, que también a principios de la década de los 90 fue muy estudiado por el tema del desagüe de aguas industriales también, entonces eso se está recuperando. Está Mm. la agrupación Cura Cura, está RSQ también muy activo en este trabajo de recuperación de los humedales y de educar también al respecto de la relevancia que tienen, que no solamente es un territorio, sino que son ecosistemas y ya hay trabajo adelantado lo que ha hecho Batuco. Entonces también queremos recuperar eso, dar cuenta de la historia de la cueca, también ahí queremos organizarnos ahí como, quizás me estoy adelantando con ello, pero también hacer un trabajo porque aquí también hay muchos grupos folclóricos y se conoce muy poco. Entonces también es como, vivo en Viñas, las quintas de recreo, expresiones artísticas muy diversas, no está esa historia de estos grupos. Entonces también ahí queremos Grupos recuperar folclóricos. eso a Ya, través de la ya, y mesa ahí del también, folclore. a propósito de la cueca y de grupo folclórico, ahí no, te pregunto, no sé, porque ahí también me imagino que tiene que haber habido cantores, canto al humano, en algún momento, porque en el fondo todos estos rasgos que se comparten en la zona central y más específicamente en lo que hoy en día son los alrededores de Santiago, digamos, región metropolitana y poquito más allá, ¿no? De todo esto, del Quasimodo y del canto a la poeta, de Claro, la décima, digamos. de hecho años anteriores se realizaban encuentros, por ejemplo, de payadores, entonces está también eso, está muy presente acá, pero todavía tenemos como una especie de condición de isla, entonces también es Mm. un desafío para todo el departamento y todos quienes trabajamos en él, también darle visibilidad a estas expresiones que las personas quizás a veces pueden generar como cierta distancia, bueno, la cueca, no sé bailar o quizás no me gusta, entonces hay muchas más expresiones acá arraigadas en el territorio, entonces también queremos como movilizarlo y que también darlo a conocer, así que ahí tenemos ese desafío también. Hay artesanos, entonces también se brinda ese apoyo de decir, bueno, hace poquito cerró la convocatoria para el sello de excelencia en artesanía, entonces también se brindó el apoyo a un artesano para que realizara su postulación, entonces ahí también lo apoyamos con una sesión fotográfica, ayudarlo a hacer esta postulación, entonces también hay mucho talento aquí, pero todavía estamos como una especie como de isla, algo pasa que eh,
no se da a conocer, entonces también ahí estamos como muy movilizados para que esto ocurra. Y por ejemplo, en el Día del Patrimonio lo que se hizo, claro, recorrer hitos dentro de la comuna, y en un par de estos hitos se realizó presentaciones artísticas también. Entonces la idea es como no olvidar este pasado, reconocer a estas nuevas generaciones, qué se está haciendo en Cueca Brava, por ejemplo. Entonces, claro, ir ahí como matizando que no todo es nostalgia, no es todo lo que desapareció, sino que esto se está continuamente Es revitalizando y dinámico. recreando también. La cultura es dinámica, claro, exactamente. Claro. Bueno, a propósito de cueca y grupo folclórico, Francisco, me avisan por interno que tenemos una alerta de melodías, de música, ¿no? Ah, sí, bueno, nosotros en Subterra, digamos, a propósito de la alerta en Subterra, ya no ha salido el chacal de Por Subterra suerte, era muy jodiendo desagradable. por el tiempo, Era muy ya desagradable, era muy lo desagradable. superamos ya, ese personaje. Eh, teníamos una costumbre en nuestro programa que dice relación que, bueno, si es que tenemos un invitado, digamos, o invitada, eh, nos sugiere una melodía de su predilección, o que le parezca bien en este momento, digamos, sugerir, y nos vamos con esa música de fondo, lentamente, de a poco, se va cerrando el programa con esa música. Nos vamos despidiendo del programa con esa música. No sé si tú te parece Bien, alguna canción en mente. ¿cuál se te ocurre, Ángeles? Lo que tú quieras, será Sí, concedido. no, lo que primero que viene a mi mente es Fito Páez. Me gusta mucho desde mi adolescencia, yo creo que marca distintos periodos como de mi vida, pero lo que más viene ahora en este trabajo de rescate, de autoconocimiento vinculado al patrimonio, la historia, a la herencia, es Al lado del camino. Al lado del camino de Fito Al lado del camino. Páez. Al lado del Muy camino de bien. un fundo. Al Un lado del fundo camino que de Claro, un va. fondo. De al lado del Fito, ferrocarril, Cosa acá. que- claro, de Fito López. No, vamos Claro. con Fito. Oye, María de Los Ángeles Carvajal, encargada de patrimonio, ¿cierto? Del Departamento de Cultura e Identidad de la Municipalidad de Quilicura, ha compartido con nosotros en este episodio número 30 del podcast de Subterra. Francisco estuvo altísimo el nivel, dejó la vara súper alta para el próximo episodio, por cierto, ¿no? Bueno, estamos ¿Qué despidiendo. decir? Entonces, y no olviden ponerle like a nuestras plataformas, YouTube, Instagram, creo, ¿no? En redes sociales, En podcast, redes por sociales. supuesto. Yo no tengo Instagram, Absolutamente. pero bueno, le No, ponen pero igual ahí. ¿cómo va a ser eso? María de Los Ángeles, te pasaste por tu Tengo tiempo. Nos YouTube. vemos nos vemos en la próxima y cuenta con Proyecto Subterra para visibilizar Muchas todas las gracias. actividades que Sí. ustedes estén haciendo ahí Cualquier otra cosa. en vuestro Sí, departamento. estamos muy activos, bueno, aprovechando que la pandemia que nos dé un aliento, una pausa. Siempre los espacios del Centro Cultural de Quilicura están disponibles para toda la comunidad y esperando sus propuestas, esperando sus actividades, están los espacios disponibles para todas, así que les dejo invitada a conocernos en Cultura Quilicura y las diversas plataformas en YouTube, en Instagram y en Facebook. Súper. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos en la próxima y un gustazo, pues. Chau. Muchas gracias. Chao. Chao.